Amén. ¿Quién sabe dónde nos quedamos? Vamos a ver. En la Eso no dio usted. 186, 9.5, a partir de ejemplos 9.5. Separar lo eterno de lo temporal, ¿verdad? 9.5. Sí, separar lo eterno de lo temporal. Oh, sorry, sí. A partir de ejemplos de mandatos de Dios a ciertos personajes bíblicos, distinguir entre los que son dirigidos a todos los creyentes y los que lo fueron dados exclusivamente a aquellas personas. ¿Qué vamos a tratar aquí? Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué vamos a tratar aquí? Separar lo eterno de lo temporal. Sobre lo eterno y lo temporal. Cuando se habla de lo eterno, ¿de qué se está hablando? De leyes generales. Para todos los Para creyentes. todos los creyentes y en todo tiempo. Hay cosas que Dios se la dio, por ejemplo, al pueblo judío, que no es para nosotros. Por eso tenemos que entender una cosa. La iglesia e Israel Es Israel. es Israel. Y hay promesas para Israel que no son de la iglesia. Muy importante, ¿eh? Y la gente piensa que Sí, no es así, pero es así. ok. Es totalmente... Ellos siempre llevan una ventaja, ¿o no? Pues sí, porque tienen unas promesas diferentes a las de nosotros. Nosotros le llevamos ventaja a nosotros. Hermana, Nos fuimos hablando con Cristo. Hermana. Ellos no trataban al Mesías. hermana, una cosa es que Dios en su misericordia le ha dado promesa de restauración porque hizo un pacto. Claro. Pero ahora nosotros tenemos ya el Mesías. Ellos lo van a recibir después, pero a puro bombazo. ¿Usted lo quiere recibir así? No, yo me refería a los que tienen a Cristo, porque no todos los Israel no son. Igual que nosotros, son cristianos igual que nosotros. Sí. ¿Qué puede- en Cristo Pero no- ellos tienen esas promesas igual vigentes, están allí. pero para todo el pueblo de restaurar. Todo el pueblo. Ahora, cuando usted se convierte a Cristo, ¿qué usted es? Pues sí, soy del pueblo. Hermanos y hermanas, separar lo eterno de lo temporal. Miren, hay cosas que Dios se la dio al pueblo judío que son del pueblo judío. Por ejemplo, las leyes civiles de Israel son de Israel. Las leyes de los rituales fue para Israel. La ley, ¿cuál ley es para todos los creyentes? Salvación. Sí, no, ley. Aleluya. El temor a Dios. Amarás a Dios. Obediencia. Pero ¿cómo se llama esa ley? Yo se la di a ustedes. En la hermenéutica. Tú tienes la ley civil. Civil, Tú yes. tienes la ley de los rituales. ritual. ¿Y cuál es la otra ley? Las morales. Ok, se puede decir universal, pero hay una palabra Clave. que la declara, sí, clave. Déjame pasar. Mírelo, pero eso no de usted. Estás destituido Aló. Aló. de la iglesia Juan 14. Aquí, por favor. Diga, no. Se le sale con cosas que yo dije, ¿qué es esto? Aquí, por favor. ¿Cuál es la ley, Charlie? Ritual. Yo recuerdo que no mucho tiempo atrás usted lo dio. ¿Sabe qué me da a entender eso? Que usted no repasa, usted no hace nada en su casa. Bueno, no toma conclusión así rápido. Y sí, drástica lo tomo. No se puede olvidar, ¿no? Pero repase, porque yo repaso. Por eso digo ley universal. Sí, pero la ley universal yo lo entiendo, por ahí una palabra clave. Estamos hablando de ley. La ley moral. Moral. Que no Oh cambia. my Iba a God, decir no, mosaico. yo Iba a no decir me ley da mosaica. tiempo para... ¿Que yo no doy qué? ¿Que yo no doy qué? Yo lo acabé de decir. No, ya. Sí, la ley moral. Yo no lo escuché. Sí. ¿O no? Yo lo acabé de decir. Pero hablé más duro, entonces ¿usted lo escuchó? Nadie lo escuchó. Pues hable duro. No, pero Pero si duro, se me hermana. dio decir, usted lo dice. No, pero que yo no le di tiempo. pero Oiga, de la ley estoy moral, esperando. ahora está. Arrepiéntese. Hermano, necesita para la arepa colombiana usted. ¿Ah? Necesita para la arepa colombiana para que hable. No, ya habló, sí. Entonces, la ley moral es general para todo, Exactamente. tanto para toda la raza humana. Exactamente. Para Israel, para la iglesia, para todo aquel. La ley moral. Lógico. ¿Me entiendes? Con mucha frecuencia Dios dio órdenes directas
a algunos personajes bíblicos dirigidas a ellos exclusivamente dentro de sus respectivos periodos de tiempo. En estos casos, él no dijo ni insinuó que estas órdenes se aplicaban a ningún otro individuo, ni a la iglesia de hoy, por extensión. Es cierto que Dios ordenó a Abraham que dejara su hogar y buscara un nuevo país. Sin embargo, esto no quiere decir que el intérprete moderno debe renunciar a su trabajo y partir para sitios desconocidos. Eso fue Abraham. Ya. No podemos hacerlo tampoco y era curazao de que Eso fue Abraham que Dios le dijo. ya es temporal, ¿no? Claro. Entonces, hay cosas que aquí que viene el punto. Por no estudiar bien, han cogido lo temporal o lo que se ha dirigido a cierto individuo o a un pueblo específico, iglesias, enseñanzas que se han dado, por no distinguir entre lo temporal y lo eterno, o lo universal para toda la iglesia, que se puede aplicar como una ley de norma en la iglesia, porque es bíblico. Al no hacerlo, ¿qué ha pasado? ¿Han enseñado qué? Dogmas. Pero pastor, hay cosas que son solamente, claro, fue dirigido por el pueblo, al pueblo de Israel, pero también que tiene doble dimensión. Una cosa es que ilustra una verdad universal. Espiritual. No, una verdad universal que ilustra, que apunta, pero esa no es una base para hacer una doctrina. ¿Se recuerdan lo que hablamos? Sí, recuerdo. Entonces, es el punto. Porque tú tienes lo universal, tú tienes lo eterno, que eso es una ley. Pero tú tienes que lo temporal también te puede ayudar a entender una verdad universal. Pero no es la base para hacer una doctrina universal. ¿Me dio a entender? No. Ok. Charlene, por favor, este ejemplo Es lo que hay que tiene decir, gripe. Sí. Ah, no. Pero yo puedo leer. ¿Sí? Ah, ok. Está bien. No, mi boca tiene gripe. Ese ejemplo nos enseña indirectamente que debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, pero no debe ser usado como un mandato específico para una persona que busca dirección en su vida. Páreme, ¿qué acabamos de hablar hace unos minutos atrás? ¿Qué está ilustrando el llamado de Abraham? ¿Qué está ilustrando? La verdad universal de qué? De obedecer. Pero no es Una doctrina. la base para formar una doctrina o es algo eterno. ¿Está entendiendo? Y que por no saber distinguir estas cosas, se han formulado doctrinas de hombres en las iglesias. Por eso yo siempre recomiendo en su casa, repase. Porque usted ve, yo repaso mis cosas también y estudio. ¿Sí? A mí se me olvida, pues me repaso. No, paso, bueno, repase, tranquilamente, tome su tiempo. Y usted verá. ¿O no? Por ejemplo, varón, Bendiga, hermano. Le bendiga. las leyes que Dios le dio a Moisés en Éxodo son leyes eternas, ¿no? Hay ley moral, ley civil y ley ritual. Ahí están las tres Rituales, leyes. sí. Pero la que prevalece, porque Cristo ya cumplió la ley ritual Exactamente. de los sacrificios. Ahora, la ley moral sigue vigente, es algo general. Ahora, la ley civil era para Israel y para ese pueblo. ¿Me entiendes? No para nosotros. Entonces ahí estaban las tres leyes. Pero la que perdura y permanece para siempre es la moral. Por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no hurtarás, no codiciar, etc. ¿Y el No sábado? cometas adulterio. ¿Y qué del sábado? Pero el sábado es algo Es moral. ritual. Es algo... Es Ah, ritual. usted sí menciona los 10 mandamientos. No, pero Porque la gente me preguntaron a mí, ¿y el sábado entonces? ¿qué nosotros hemos hablado sobre eso? De los 10 La mandamientos. no, en realidad son 2 mandamientos. Ok. Amarás. Lo que pasa es que allí todavía, como era una revelación, como la revelación de Dios progresiva, en la ley
por extenso, Jesús lo resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo todo sobre ti mismo. Cumples con todo. Ahí cumple el sábado. Ese es el sábado. Ahí cumple todo. ¿Todo? Toda la ley y los profetas, todo. Jesús lo dijo. Absolutamente. Entonces, el punto está en que el sábado es Jesucristo mismo, el descanso. El sábado no es un día específico. El sábado aludía en realidad al descanso que iban a recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso hablamos mil veces. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si usted dice, porque hay personas que dicen que los 10 mandamientos específicos, entonces, si habla de Dios 10 mandamientos, entonces el sábado ya no. ¿Dónde se cumple la ley? En Cristo. Y el sábado es Cristo también. El sábado es Cristo también. Sí, pero ¿dónde quiere llegar? Donde quiero llegar es que me han preguntado sobre el 10, usted dice que, ley moral, 10 mandamientos, y que del sábado. Entonces yo hago la pregunta, porque yo pienso que hay personas que no lo saben. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Quedamos en Josué, Sí. él recibió la orden de matar a todo hombre, mujer y niño de Canaán, pero esto difícilmente puede ser usado por los evangélicos modernos como excusa para el genocidio. Algunos aspectos dentro de la narración son peculiarmente característicos de los personajes bíblicos y solo nos llegan en forma de principios implícitos. Debemos recordar que los ejemplos bíblicos no siempre son iguales a la instrucción bíblica. Cualquier verdad ilustra en una historia normativa que presenta una regla. Para todos los tiempos será apoyada con enseñanzas directas de otras partes de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier verdad ilustrada, en una historia normativa que presenta una regla, para todos los tiempos será apoyada con enseñanzas directas de otras partes de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una doctrina es doctrina, ¿qué es? Enseñanza. Apoyada por todo el todo contexto el- bíblico. Entonces eso es algo eterno. Porque para todos los creyentes. Es un error que Usar la Biblia como si fuera el juego de cartas de un adivino. voy a abrir la Biblia a ver qué dice. Pura cerco. Cuando algunos creyentes buscan la guía divina, abren la Biblia al azar y se apropian de las instrucciones dadas a los personajes bíblicos como si fueran dirección divina para su propia vida. Este método está más cerca de la superstición que de la fe. La Biblia solo revela la voluntad de Dios cuando es estudiada. ¿Cuándo qué? Cuando es estudiada. Y cuando es mal estudiada, ¿qué revela? Bueno, es una superstición, ¿no? Superstición. Y cuando se aplican mal las leyes de interpretación, ¿qué revela? Falsa. Cuando se aplica mal, Sí, ¿qué revela? ¿Qué se revela? Debo decir. eso es un dogma secreto Entonces se revela la doctrina del hombre, ¿verdad? del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se estudia debidamente y correctamente y se aplica la hermenéutica y viene la luz del Espíritu Santo, entonces hacemos un extraemos la verdadera voluntad de Dios que está plasmada en su revelación escrita, la Biblia. Entonces, es muy importante estudiar las Escrituras, no simplemente superficialmente. Por eso yo siempre le digo, hermano, tome tiempo en su casa, estudie la Biblia. Porque usted puede orar, usted puede ayunar, eso es bueno, estoy de acuerdo. Usted puede invocar al Espíritu Santo, eso es bueno, estoy de acuerdo. Pero usted tiene que estudiar la Biblia, usted tiene que saber lo que el plan de Dios, cómo trabaja Dios a través con su plan. Usted tiene que saberlo y está escrito plasmado en las Escrituras. Estudiar a veces se torna un poquito tedioso, pero si tú haces una disciplina, tú puedes llegar, podemos llegar. ¿Me entiendes?
Y después uno se acostumbra. Media hora diario. Sistemáticamente, paso por paso. Usted verá que usted llega. Sigamos. Determine si los mandatos presentados a continuación son normativos para todos los creyentes o exclusivos para la persona que los recibió. En el espacio que antecede a cada mandato, escriba N si representa un mandato normativo, T si representa un mandato temporal. Ok. El mandato a Noé de construir un arca, Génesis 6:14. ¿Qué es? Temporal. ¿Verdad? Yeah. Pero ¿qué ilustra eso? ¿Qué verdad ilustra? ¿Qué verdad? Es la protección divina del Señor sobre su pueblo. Sí, pero también hay algo más. Algo más. Porque Noé obedeció. Obedeció. Hacer lo que Dios le mandó que haga. Que haga. Yeah. Que Dios proteja a su Sí. B. El mandato a Abraham de dejar su país. Génesis 12:1. Temporal también. pueblo. C. Ludí. El mandato de Ezequiel de acostarse a un lado derecho durante 40 días. Ezequiel 4:6. También temporal. Miguel. El mandato a Pedro de pastorear las ovejas de Cristo. Juan 21:16. N. Normativo, ok. Elías, el mandato al carcelero de creer y ser salvo. Hechos 16:31. En, Normativo, ¿verdad? ya. Ok. Entonces, tenemos que saber que hay cosas que Dios se le habló a este pueblo o a ese individuo y que pueden ilustrar una verdad general o universal o algo eterno. Pero no quiere decir que se tiene que aplicar como una norma en la iglesia. Y ahí es que vienen muchos problemas hoy en día. Han venido muchos problemas, créanme. Por eso es muy importante, yo siempre voy a decir, compre sus libros de cultura bíblica, historia bíblica, eso le va a ayudar también. Muy importante tener su biblioteca en su casa, tener sus libros, dedicarse a la lectura, porque si usted no quiere estudiar, si usted ha sido llamado por Dios para predicar el evangelio, enseñarle la palabra y usted no quiere estudiar, bueno, déjeme decirle que usted vaya a vender aguacate mejor. O yuca o plátano. Pero no va a llegar, hermano. No va a llegar. El conocer el instrumento para No va a llegar, créamelo. Es que tú tienes que estar encima de esto siempre. 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 Es que si usted quiere ser ingeniero, tiene que ir a la universidad y bajarse a estudiar. ¿Me entiendes? Si no, no llega. A partir de un ejemplo de la Biblia, encontrar evidencia de enseñanza sobre Dios en la narración histórica. Aquí viene algo muy importante, que usted lo estudiamos en la hermenéutica, pero yo creo que se le olvidó. Sí, porque, hermano, cuando usted estudia un libro de la Biblia, ¿qué usted ve? Vamos a ver, ¿qué usted ve? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir algo? Vamos a ver, ¿qué usted ve? en un libro de- Cuando usted estudia un libro de la Biblia, cualquier libro, ¿qué usted ve? ¿Qué usted busca? Protagonistas, la Yo, persona, yo busco el mensaje. Mensaje cómo central. Dios obró allí. ¿Qué me quiere decir? Esta es la hermana de una pista. ¿Cómo Dios? En realidad tenemos que, cuando usted estudia un libro, ¿cuál es el propósito de Dios a través De ese pueblo. de ese libro para la vida de para la vida de nosotros, para la vida de a quien le escribió, para la vida de todos? ¿Lo voy a entender? El propósito. Porque, ¿cuál es el punto de que Dios permitiera que Filimón se escribiera? Y allí vimos la grandeza del perdón. ¿Está entendiendo? Entonces, cada libro que está escrito, ¿por qué Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios al traer esa inspiración de ese libro? ¿Y cómo encaja todo eso? ¿Y cómo encaja todo eso en todo el contexto bíblico? El propósito. ¿Me doy a entender? Porque recuerde una cosa, la Biblia está enlazada, es su propio intérprete. Y ella no se contradice. Los hombres son los que tienen el problema. Que quieren manifestar su deseo y su voluntad a través de la Biblia.
cuando malinterpretan las escrituras. Y ahí viene un problema serio. Y se está dando y se sigue dando. Entonces, buscar indicaciones del héroe divino. ¿Quién es el héroe divino? Dios. Protagonista, héroe o heroína de una historia. Hay, por ejemplo, Génesis, un ejemplo. ¿Qué vemos en Génesis? Vemos la creación de Dios y también En principio. el principio de humanidad, ¿no? ¿Verdad? Y también familia de... Vemos la caída, vemos caída. el plan de redención, vemos todo ahí. Todo ahí. Ahora, hay tanto la doctrina, porque ese es el semillero de la Biblia, ¿eh? Se dice que sin Génesis ni Apocalipsis no se entendiera nada. Entonces, Génesis es el semillero. Ahí está todo casi. Bueno, no todo, bueno, sí, todo está ahí. En Apocalipsis termina todo. Ahí empieza y ahí termina. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando analizamos bien claro Génesis, vemos quién es el creador. Vemos en qué estado Dios creó al hombre. ¿Qué pasó con el hombre? Y aunque usted no lo crea, entendiendo todo eso, entendemos también el propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Entonces, cuando usted tenga un libro de la Biblia, usted tiene también que buscar cuál es el propósito de Dios a través de este libro. Porque Él es el héroe divino, ¿no? El protagonista es el personaje principal de la trama, de una historia. El hombre o la mujer que se destaca. En la Biblia, Dios es el personaje de todas las historias. Aun cuando Él no se ha mencionado directamente, el estudiante debe siempre buscar lo que la historia enseña acerca de Dios, ¿o no? Por ejemplo, Esther. Joseph. La vida de José. Que a lo último es que tú ves que Dios tenga el asunto. Porque era plan de Dios. Pero ahora, ¿dónde se remonta todo eso? Yo quiero que usted me diga algo. Vamos a ver, ¿dónde se remonta todo eso? Génesis. Sí, pero ¿dónde específicamente se remonta todo lo de José, lo de sus hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde? Vámonos al contexto remoto. ¿Dónde? La fe. Vamos. Abraham, ¿Qué le dijo Dios a Abraham? que le va a bendecir su... Sí, pero hay algo específico en el capítulo 12. Y en el capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 18. El pueblo de Dios sale de ahí también. Se recuerda que Dios le dijo a Abraham, cuando pactó con Abraham, que su simiente iba a ser esclavizada. Entonces recuerde que José le dijo que era propósito de Dios. Entonces, todo eso encaja en lo que Dios le dijo a Abraham y todo lo que iba a pasar con el pueblo de Israel allí en Egipto. Y me imagino que ellos también sabían, ¿no? Claro. Y por eso estaban esperando un libertador. Y Dios envía a Moisés. ¿Usted ve? Que todo va alineado al propósito de Dios. José fue enviado como esclavo a Egipto. Lo vendieron. Pero siempre usted tiene que buscar en el libro al héroe divino, a Dios. Como Dios obró. ¿Cómo Dios obró? ¿Y cuál era el propósito? El clásico ejemplo es la narración de múltiples episodios de la vida de José. Solo al final del relato vemos que Dios es el director principal de todos los acontecimientos, los cuales ha controlado para cumplir su propósito divino. Vea Génesis 45, 4 hasta el 8. Vaya allá. Mueve esa Biblia. Tremendo. Entonces, 45. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis para Egipto. Ahora pues,
no os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá. Porque Pues para reservar la vida me envió Elohim delante de vosotros, ¿sabía? porque ya ha habido 2 años de hambruna en medio de esta tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega. Por eso Elohim me envió delante de vosotros para reservaros un remanente en esta tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Ahora yo quiero que usted vaya a Génesis 15, versículo 13 en adelante, para que usted vea que todo iba de acuerdo con el plan de Dios. Todo. Fíjese. 15, comenzando del 13, Charlen, por favor. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Páreme ahí. ¿Ves? Entonces con José llegar a Egipto, eso estaba en el propósito de Dios. Porque, ¿qué dijo José? Que era para preservar, ¿qué? La vida La vida, sí. del pueblo. Sí, sigue leyendo para que tú veas. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Sucedió o no sucedió? Claro. ¿Usted ve? Por eso tenemos que ir atrás, donde todo comienza. Donde todo comienza para comenzar a ver cómo Dios va desenvolviendo su plan a través de la revelación progresiva y poder entender cuál era el propósito que Dios estaba llevando a cabo, que era su plan del pacto que había hecho con Abraham. Nada está escrito así por así. Por eso es que la Biblia es su propio intérprete. Por eso es que nosotros tenemos que saber estudiar las escrituras. Si no las sabemos estudiar, vamos a correr el riesgo de estar enseñando lo que mucha gente está enseñando, doctrina de hombre. Entonces, sigamos aquí, por favor. En otras ocasiones, Sí, por favor. Dios nunca se menciona en forma directa, como en el caso de Esther, pero su mano es claramente perceptible. El conocimiento de este principio exige al intérprete repetirse esta pregunta constantemente. ¿Qué me enseña esta historia acerca de Dios? ¿Ves? ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña? Esta historia acerca de Dios. También una cosa, siempre le voy a traer memoria de este libro, verdades fundamentales sobre los atributos morales y los atributos naturales. Hermanos, fíjese que cuando Dios lleva a cabo un propósito, manifiesta sus atributos naturales y sus atributos morales. Esto es muy importante, ¿sabía? Porque si usted logra dominar la regla de interpretación y si estudió bien el libro Verdades Fundamentales, recuerde que cuando Dios se revela o Dios se manifiesta, Él manifiesta también sus atributos naturales o sus atributos morales. Uno de los dos, ¿o no? Entonces usted va a saber sobre qué Dios está tratando, cuál es la área con la que Dios se está manifestando. Y va a entender mucho mejor también cuál es la manera. Porque cada libro el Señor trata en diferente manera. Para así entendemos, conocemos al Señor a través de su trato con su pueblo, ¿no? Claro, porque mira, cuando hablamos, por ejemplo, que hablé en un minuto atrás, Filimón. ¿Qué atributo de Dios se manifiesta allí? ¿Natural o moral? El perdón natural. No, moral. No, moral. ¿Sí o no? Moral. Porque
Tú sabes Tiene ver que con con misericordia, sí, perdón, ya. restauración, etcétera. ¿Me doy a entender? Por eso, usted ve, Tengo que ir a pasar ese libro. yo siempre, porque no, en realidad, oiga bien, verdad fundamental es la doctrina de esta iglesia. ¿eh? Ya, inflexión. ¿Usted sabía? Si usted quiere saber cuál es la doctrina de esta iglesia, vaya y estudie bien el libro Verdades Fundamentales. Ahí está toda la doctrina de esta iglesia. Hay que ir a pasar. Entonces, nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Qué me enseña esta historia acerca de Dios? ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña, por ejemplo, Eclesiastés? ¿Qué me está enseñando Dios? ¿Qué me está enseñando? Vanidad y vanidad, tú eres vanidad. Sí, pero ¿qué me está enseñando Dios a mí, a usted, a todos nosotros ahí? Hay una verdad general, central y eterna. ¿Qué? Dime Dios. Temer a Dios. Que la obediencia a Dios te hace permanecer. Que nada en este mundo va a permanecer sino aquel que obedece a Dios. ¿Sí o no? Porque a lo último, él termina diciendo eso. El fin de todo discurso es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Ya? El todo del hombre. Entonces, ¿qué me enseña esta historia acerca de Dios? Como usted siempre me dice, no, porque la gente cuando leen el Antiguo Testamento ven a un Dios sanguinario que manda rayos, que mata gente. Pero la gente no tiene que preguntarse, ¿qué Dios nos está enseñando a través de esa manifestación que Él está haciendo de sus atributos naturales o morales? O entrelazados los dos. ¿Qué me está enseñando el Señor? Porque mucha gente dice, sí, Dios está siempre airado, pero ¿por qué? Desobediente estaba en Es que el ser humano mismo provoca la ira de Dios. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios mandó y que acabaran con los cananeos, con todos ellos? Que mataran a los niños a todos. ¿Por qué? Está escrito en la Biblia misma. Su pecado han llegado delante de su presencia. Quiere decir que Dios había tratado con esos pueblos. Entonces, primero te destruyeron. Y cuando hablaba con Abraham, él dijo, todavía no había llegado. Quiere decir que Dios estaba Está esperando. lidiando con esos pueblos para que se arrepintieran de sus pecados y sus malos caminos. Yo creo que Dios busca todas las maneras para no mandar los juicios. Y después ya. Lógico. Porque sabe que cuando llegó, llegó. Así mismo. Entonces, hagámonos siempre esta pregunta. ¿Qué me enseña esta historia acerca de Dios? ¿Qué me enseña este libro acerca de Dios? ¿Qué me enseña este mensaje acerca de Dios? Y a lo que a mí concierne, en mi vida cotidiana, ¿cómo lo voy a aplicar? Sigamos leyendo, por favor. Esta perspectiva evitará la degeneración de la interpretación de narraciones históricas e impedirá que ellas se conviertan en moralizaciones superficiales. ¿Usted oyó eso? Algo superficial, no. Sigamos para que usted vea. Muchas historias del Antiguo Testamento son pasadas por alto porque las cosas que enseñan acerca de Dios no son tan obvias. Un ejemplo de esto es la historia del asna hablando de Balaam. Lea Miqueas 6:5 y diga lo que dicha historia enseña acerca de Dios según el profeta. ¿Qué enseña? Que el pueblo de Dios tiene que conocer los hechos justos del Señor, y que tiene un Dios de acción y cuida de los suyos. Se puede. ¿Qué más tiene algo más? Que enseña que tenemos que ser obedientes. Porque Balaam Balaam no fue obediente a la voz de Dios. al principio lo hizo, principio. pero después el dinero, El dinero, imagínate tú cuando vio esos millones, se volvió todo loco, eso es oro. Eso es cero, varón. se volvió No, loco, oro en este tiempo. se volvió loco. Esa bola de oro. Ok. Entonces, separar lo eterno de lo temporal, buscar indicaciones del héroe divino, eso lo tratamos ya. Ahora vamos a tratar identificar los parámetros de la historia. Esto es muy importante.
Identificar los tres movimientos principales. Oiga, identificar los tres movimientos principales de la trama de una historia bíblica. Por favor. Identificar los parámetros de la historia. Como en el caso de las personas, las historias del Antiguo Testamento vienen en todos los tamaños. Algunos son cortas y parecen aisladas, pero al ser sumadas a otras historias e información, forman la red de significados del libro o de la sección. Por ejemplo, las historias de Génesis parecen no tener conexión alguna hasta el momento en que el lector percibe el tema general de comienzos y promesas. A medida que Dios elige el linaje de Mesías venidero, una nación a través de la cual Dios cumplirá las promesas del pacto. Hay otras narraciones compuestas de múltiples argumentos secundarios, tales como el Éxodo y el crecimiento de la iglesia en Hechos. Estas presentan el propósito del autor en forma más directa y cada escena progresa hacia un tema más extenso. Párenme, hermano, miren, yo le he dicho a ustedes, hermanos y hermanas, que cuando usted vaya a leer un libro, ¿cómo usted lo tiene que leer? Con entendimiento. Sí, y si usted comienza, mire, al paso desde el principio, leyendo cómo comenzó, usted va a ir entendiendo todo, cuándo cambia, cuándo cambia el pensamiento, etcétera, y el final. Sigamos leyendo para que usted vea. Un paso crucial al hacer la exégesis de un pasaje bíblico es encontrar el inicio y el final de este. Oye, el inicio y el final. Muchas veces, observe esto. Juan, vámonos Juan. Observe lo que dice Juan. Déjame llegar allí, espere. San Juan. Terminando el libro. Capítulo 20, versículos 30 y 31, observa. Al final, dice Juan, el propósito del libro. 20, versículos 30 y 31. ¿Quién lo tiene? Dice el propósito del libro. Ya. Pero lo dice al principio o al final. Al final. Dice aquí en el versículo 30. Sí. Al final lo dice. Sí, léalo. 30-31. Sí. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oye. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales, este libro, se ha escrito para que creáis, el propósito, creáis que Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios. el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. El propósito del libro. Lo que escrito. Y está al final. A veces al principio y a veces al final. No, él comienza la secuencia. Y claro, como el lector inteligente, tú te das cuenta ya que está hablando de vida eterna, que el que cree tiene vida eterna. Pero él lo especifica claramente al final. El propósito. No, en ese caso, pero hay libros que empiezan con el propósito Al comienzo. al comienzo. Sí, pero por eso es que digo que cuando usted vaya a leer un libro, recomiendo que lo lea con cuidado y varias veces. Hasta que se compenetre. Observe, sigamos leyendo para que usted vea. Observe el patrón común. Observe el patrón común. Número 1. El protagonista tiene un problema. ¿Cómo se está desenvolviendo el protagonista? Vamos con un personaje de la Biblia. Vamos a ver. ¿Cuál personaje cogemos? De la Biblia. Sí. José. No, no es una... déjame ver. Vamos a tomar a Daniel. Ya, ok. Daniel tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Desde el principio o Desde el principio, ¿cuál era el problema? no quería contaminar. No, Allí. el problema era que había sido llevado cautivo. Cautivo, sí. En otras palabras, eran esclavos. Esclavos. No eran libres, estaban privados de su libertad.
Y después de allí tenían que enfrentar las situaciones que vinieran a sus vidas. El primer problema era que eran esclavos, no eran libres. Ahora, ¿cómo se desenvolvió Daniel en ese gran problema de cautiverio? Por causa del pecado del pueblo. Bueno, Él se él intercedió se por el propuso pueblo. en su corazón. ¿no? Servir a Dios. Exacto. No se Servir a contaminar Dios. con la demás cultura No contaminar. que le enseñaban Se mantuvo esa en gente. Pero ahora hay que entender algo. Vámonos, ordenado. Hay que entender el problema del protagonista. Y si el protagonista entendía el problema en el que estaba. Porque Daniel entendía que eso había venido por la desobediencia de su pueblo. Quiere decir que en ese cautiverio, aún así, Dios iba a estar con ellos. Porque cuando viene la semana 70, recuérdate que él investigó en los libros de quién. ¿En el libro de quién? Jeremías. ¿De quién? Jeremías. Claro. Que estaba cumpliéndose ¿qué? El tiempo. Y quería saber qué iba a ser, cuál iba a ser el futuro del pueblo. Y allí Dios le da la semana 70. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que entender si el protagonista entendió el problema y por qué causa vino el problema. Si el protagonista entendió el problema y cómo el protagonista se desenvolvió en esa situación problemática. Porque mira cómo Daniel se desenvolvió. Propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse. Aún así Dios tuvo un gran plan allí, sí. Claro. Porque esa ahí recibió grandes Visiones y sueños. Y cómo Dios de lo pequeño lo puso a ser un gobernador grande. Y no simplemente en tiempos de Nabucodonosor, sino también en los medos y los persas. Cómo Dios estuvo con él. Y Daniel estaba siempre ahí con el rey ahí. Sí, siempre. Por Daniel fue que Nabucodonosor entendió que Dios estaba tratando con él. Porque Nabucodonosor era altivo, hermano. Estaba endiablado. Y Dios le hablaba y no. Esta es Babilonia, la que yo creo con el poder, con el poder mío. Oye, a ti te llaman Nabucodonosor de Babilonia. Va a comer hierba como animales. hasta que Terrible, varón. Entonces, primero, el protagonista tiene un problema. Usted tiene que entender la causa de ese problema. La causa. Usted tiene que entender si el protagonista está consciente del problema, de por qué vino el problema. Y cómo el protagonista se desenvolvió en ese problema. Segundo, él enfrenta el problema. ¿Cómo lo enfrentó? ¿Cómo Daniel enfrentó el problema? ¿Cómo? Con la todavía obediencia. tenía ¿no? que obedecer Sujetándose a quién. al rey, a Dios y también al rey. Claro, él no violó la ley. No. Ahora viene el punto, una cosa que Daniel tenía conocimiento de su Dios. Él conocía la que. La Torá. Ahora, entendamos de qué linaje era Daniel. Real. Entonces, estaba instruido. Usted ve que es importante saber quién era el protagonista. La vida del protagonista, la biografía del protagonista. Para entender en realidad mejor cómo el protagonista reaccionaba y por qué reaccionaba de esa manera. Cómo él enfrenta los problemas. O cómo se desenvuelve. Así aprendemos mucho cómo la protagonista, cómo actuar en ese tiempo y cómo Dios se glorificó. Por ejemplo, por eso es muy importante conocer la biografía de las personas, de los personajes bíblicos. Si algún día usted va a hacer un estudio de la vida de Pablo, es muy bueno. Yo tengo un libro de la vida de Pablo que lo elogia, es muy bueno. Que ayuda mucho a entender acerca del rabino Pablo. ¿Cómo se llama? La vida de Pablo. Tremendo. ¿En español? Sí, hay mucho. Pero, número uno, el protagonista tiene un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, tiene un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver. Me quedan 5.
Minuto. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la causa del problema. Lógico. ¿Qué más? Cómo se envuelve la situación allí, si está consciente o no. Exactamente. Exactamente. Ahora- La biografía. Ok, es muy importante porque si estudia la biografía, va a entender la forma de carácter del personaje o no. Muy importante. Su forma intelectual, si es una persona versada, letrada, si es una persona flemática, colérica, sanguínea. Pastor, muchas veces cuando vemos las protagonistas en el libro, muchas veces están en situaciones muy difíciles. Y siempre Dios se glorifica aun cuando están ahí en la situación difícil. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué me enseña esa historia acerca Acerca de de Dios? Porque muchas veces uno Está muy queja, se consciente. queja, está una dificultad, una queja, pero Observa, muchas veces Dios se glorifica en Sí, ese- vámonos al grano, observa esto. Elías hace descender fuego del cielo. ¡Fua! Oye, no. Oiga, reta a los Baales. Oiga, reta a los Baales. Derrota a los Baales. Lo degollan a los Baales. Oiga, se burló del Dios de ellos. Sí, él se burló. Se estaban riendo. Oiga, y le sale huyendo a Jezabel. Explícame eso. Una mujer la aterrorizó. ¿Qué fue? ¿Qué me está enseñando eso a mí ahí? Se metió la... El hombre que invocó y cayó fuego. Que retó a los Baales. Que lo degolló. No, oiga, esto es fuerte. Y que una mujer Lo pueden a temblar, correr. le movió los 7 universos. Lo hizo esconder. Cada vez Como un dicen ser por ahí. humano, el Eso poder está en cuídense las vaso mujeres, frágil. Pero ahora nos hacemos la pregunta. ¿Qué me enseña esa historia acerca de Dios? A mí. Él demostró que Jehová era el Dios poderoso. Sí, pero ahora vamos al protagonista. El protagonista es Dios, pero tenemos un protagonista humano. Un coprotagonista. Un coprotagonista, en este caso Elías. ¿Qué pasó con Elías? Se dejó intimidar y tenía debilidades como ser humano normal, como cualquiera. Se atemorizó, varón. Y el poder está en vaso que muy frágil, Ahora que puede romper. lo que Isabel le dio fue fuerte. Oye, mañana pongo tu cabeza. Pero oye, Salió corriendo y se escondió. Le corta la cabeza. pero ¿cómo va a ser que un hombre reta a todos esos profetas falsos, se burla del Dios de ellos y levanta un altar y dice, hagamos una zanja alrededor, llénale de agua, échale de agua y todo, para que vean que Jehová Dios, que el eterno Dios es el único Dios en Israel? Invoca a Dios y Dios desciende en fuego y consume el sacrificio y el pueblo cree y degollan a los profetas de Baal. Oiga, hermano, y de repente esta mujer dice, te voy a matar y sale huyendo. Pero tenía mucha autolástima también. Como que yo soy solo el profeta que quedó. Y No, pero ahí hay que estudiar eso a profundidad. Sí. Hay una enseñanza. Hay una enseñanza profunda ahí. Por eso es que el protagonista, ¿cómo reaccionó? Yeah. ¿Cuál era la biografía de Elías? Elías era profeta era maestro de profetas. Elías tenía una escuela de profetas. Elías no era cualquier profeta. Elías sabía escuchar la voz de Dios cuando estaba en la cueva. ¿Te ves? Hay que ver qué pasó ahí, porque si un hombre tan sabio, ¿por qué Y con tanto poder. devoción a Dios? Oye esto. Por mi boca llueve y por mi boca no llueve. Oye, Era un guerrero, hermano. ¿y cómo es que le sale huyendo a una mujer que le podía mandar un juicio? Ahora mismo te cae muerta. Sí. Esa mujer es peligrosa, ¿sabes? No, pues eso fue intimidación. Sí, El diablo intimida. Quitó los ojos de Dios Sí, pero hay otra en ese cosa. momento. No, pero usted está entendiendo. Por eso es muy importante saber la biografía del protagonista humano, en este caso. Porque mira cómo Elías reaccionó. Tenía un problema. Yeah. ¿Y cómo reaccionó Elías? Huyendo. Y después se pone a darse lástima él mismo. El dudó de Dios, entonces ahí, varón. No. Dudó la fe. ¿Qué fue la causa de ese problema? Entonces, dice segundo, él enfrenta el problema. Enfrentó el problema. No se le A medio sí. Ya. Porque enfrentó la situación de los Baales. Pero a la cabeza,
porque fue esa mujer que introdujo eso de eso culto a Baal, Jezabel. Entonces, número 3, él vence o es vencido por el problema. ¿Cómo terminó el protagonista? Pero gloria a Dios, ungió a algunos allá. ¿Cómo? Es muy importante saber eso cuando usted está leyendo un libro o una narración. Por ejemplo, Lucas está narrando la historia de la iglesia, pero al mismo tiempo los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y ahí se ve la vida de Pablo en cuanto a los viajes misioneros. Pablo tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Lo estaban persiguiendo. Donde quiera que llegaba a haber una guerra con los judaizantes. Lo apedreaban. Hubo un grupo que se juramentó a matar a Pablo. Oye. Sí, por su propia vida. Era tanto así que decían. Era tanto así que decía que ese hombre era una plaga. Oye. Un solo hombre. Ya, el Ahora, poder ¿cómo tenía. enfrentó Pablo ese problema? Muy sabio. Usando su nacionalidad de Roma. Eso fue lo físico, pero ¿cuál fue la potencia, la fuerza? ¿Cuál era? El Espíritu Santo. El Señor, ¿verdad? Señor. Entonces, ¿venció? Sí. Claro. Ahora, tomemos otro héroe. Vamos a coger otro héroe. El rey Saúl. ¿Qué pasó con él? Tenía un problema. Un grande problema. No, siga. Tenía un problema. ¿Y qué pasó? Y la cosa de ese problema era gran desobediencia, 3 veces. Era un religioso. ¿Cuál era la raíz de ese problema? Que no temía a Dios. Pero él comenzó bien, Charlene. Se apartó del Bueno, Señor. ya el Señor llama. pero- ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de Saúl y todo de ese problema? El pueblo quería un rey. Ese es el problema. Ese es el problema. Y es que ahí a la raíz. A Esaú, el rey Saúl, lo escogió el pueblo. No, Dios, porque Dios no quería. Y el pueblo, en desobediencia, ¿qué le dijo Dios a Samuel? A mí me rechazaron. ¿Está entendiendo? Quería Saúl entonces. Porque Dios le dijo no hagan iguales que no hagáis igual que las naciones vecinas. Ya. Pero no importaba, ellos querían un rey. ¿Me entiendes? Pero ellos tenían ya al rey de reyes, pero rechazaron a Dios. Ya ahí viene el problema. Y en otras palabras, se ponen una mano humana imperfecta. Ya viene el problema. El problema viene desde el pueblo. Entonces, ¿qué pasa con el rey Saúl? Que cuando él es tomado y puesto en esa silla, Dios lo podía poner perpetuamente, pero él desobedeció. Pero la raíz del problema es que el pueblo en desobediencia escogió un rey. Porque al principio del mismo fue escondido, no quisiera ni siquiera ser un rey. ¿Te has entendido? Por eso es que dice allá atrás, a la raíz. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? Ok. ¿Y cómo enfrentar el problema? No, bien, no. ¿Qué hizo el rey? ¿Fue ante dónde? Una bruja. Ante una pitonisa, una bruja. Lo cual era prohibido rotundamente por Dios. Y es prohibido. Consultó con el mismo diablo, pues. Y es prohibido. Entonces, ¿venció el problema o fue vencido? ¿Cómo fue? Vencido. Vencido. Porque acaba de termina matándose y su hijo. Es triste. Suicidamos. Es triste lo que pasó allí. Tomemos otro héroe. David, David mismo. No, David no. dejamos de Sansón. Sansón, el hombre más fuerte de la historia en la humanidad. Nadie más fuerte que Sansón, nadie. Una fuerza aterradora. Ponía a los filisteos en fuga, a correr. Mataba a los leones. Era terrible. Cuando el espíritu lo tomaba, nadie podía. Con la quejada de un Nadie podía con él. Pero ¿cuál era el secreto? En la obediencia, ¿no? Ok, entonces,
el protagonista tiene... ¿Cuál era el problema? Tenía un problema, tenía muchas debilidades por Con mujeres. las mujeres. Me imagino yo Sansón, casi, me imagino yo Sansón de 2 metros de alto, bien fuertachón, aparente, y después, y llega Dalila. Cuando veía una falda, No, y cuando llega Dalila, Ay, porque Dalila tiene todos los poderes encima, ya tú sabes, dispuesto a derribarlo. Y lo derribó. Y lo derribó. Eso es una historia para nosotros bien fuerte. Que por más fuerte que tú seas en el Señor, Satanás te puede enviar una Dalila de esas, tú sabes, que te muevan que te hagan temblar los 7 universos. Eso mismo le pasó a Elí, entonces, esa fue la... Una mujer. ¿Sabes? Es Dalila. Ey, mire, no, espera. No, hermano, mire. Dios ¿Sabes mío. no te contesto? Espera. Tenemos que aclarar esto porque el diablo usa mucho a la mujer en contra del hombre. Porque a través de Eva el hombre se fue en transgresión, aunque el hombre tiene la culpa. Ya. El hombre más sabio del planeta Tierra después de Cristo, ¿quién era? Salomón. ¿Y por dónde cayó? Mujeres. Mujeres. y por muchas. Tenían miles. 4.000. 700, No tenía 1000 mujeres. 700, Ahora viene el punto. Sansón, oiga bien, vámonos a... El problema es lo que la hermana dijo, tenía debilidad. Lo cual no le era permitido tomar, ¿qué? Mujeres de otra cultura. Pero él se enamoró de Dalila. ¿Qué tenía Dalila, hermano? Enemigos. ¿Qué tenía Dalila? Pero le gustaba la mujer filisteo. No, Dalila Tenía tenía... uno primero. No, Dalila tenía algo. Dalila tenía la unción satánica de seducir a Sansón. ¿Tú me entiendes? Sansón es cualquiera que Se la usó. La usaron a ella. ¿Tú me entiendes? Entonces, detrás de Dalila estaban los filisteos también. Porque ella era de ese pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentó Sansón el problema? Bueno, cayó, ¿no? Delante de la mujer. se entregó total. Se entregó. Le digo el secreto de su fuerza, ahí mismo le llamaba. Fue reducida como... no. Ahí mismo la vacó, como dicen los dominicanos. Pero ahora viene el punto. Pero Dios terminó su propósito. Le sacaron los ojos y lo tomaron como juguete. Sí. Se burlaron de él. Eso es lo que muchas mujeres hacen. Ahora viene el punto. Aquí, hermano, ponga atención. Tú tienes el hombre más sabio que es Salomón, después de Cristo. Y tú tienes el hombre más fuerte que es Sansón. Sabiduría y fortaleza fueron derribados. Privadas. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué tiene la mujer entonces, hermanos? Bueno, hermano. No, que el porque, diablo wow. sabe Sí, que el hombre es débil por ahí. Por ahí cae. Y que el diablo sabe también que la mujer es débil por ahí. Porque el diablo viene estudiándonos desde la caída, hermanos. Entonces, Él sabe. ¿fue vencido o venció? Fue, bueno, ahí fue vencido. Fue vencido. Pero hubo restauración. Había misericordia. Brevemente. Pero ahora viene el punto. La historia del protagonista divino, que es Dios, quería que terminara así. Entonces, ¿qué nos enseña esa historia Exactamente. de Dios? Que hay que correr. Lo que nosotros también. Huye. Ok, tomemos otro protagonista humano. Job. Ahí se venció. ¿Cuál es el problema? Ahí se venció. Bueno, el problema era que Que le cayó mal. No. ¿Cuál era el problema? Porque, hermano, todo. oiga bien. Era odiado por Satanás. Oiga bien, escúcheme lo que voy a decir. Ese diálogo entre Dios y el diablo, solo el Espíritu Santo fue que lo reveló. Porque eso sucedió en el cielo. Yo. Y eso está en el libro de Job. Quiere decir que el diablo ya había intentado ver a ver si atacar a Job y no podía. Porque Dios lo tenía cercado. Ya había intentado. Ahora, ¿cuál era el problema? Que era un hombre obediente a la Has visto palabra de mi Dios. siervo. Los hijos Por fueron eso No, Job tenía un problema. Él se enalteció. No, Job tenía un problema. No, La familia, los hijos tienen un bueno, problema. creí que No, algo le pasó. Job tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Era muy fiel al Señor.
No, Era no el problema. no tuvo un problema sobre una prueba. Un problema para Para Satanás. Satanás era un problema. Satanás tenía el problema, ¿no? No, Job tenía un problema. Bueno, luego cuando la sarna se cayó La encima, mujer. cuando perdió todo y tenía una mujer también. mujer. Wow. Entonces, ya. ¿Qué tal si Job se creía que él era justo en su propia fuerza? Bueno, también, ¿no? ¿Eh? Uno no Y piensa. Dios quería sacarlo de esa situación. Puede ser. Porque era un hombre muy poderoso. El más Tenía Por una eso. sabiduría así muy bien. rico, el más rico. El más poderoso. Ahora, ¿cómo reaccionó Job? ¿Cómo enfrentó el problema? ¿Cómo? Valientemente. Sí. Aunque a veces Esperando tenía en un poco Dios. lucha, pero dice Dios dio, Dios quitó. Si el nombre de Dios. Siempre bendito. alabó y adoró a Dios. Con humildad. Mantuvo fiel. Siempre. Ahora, No le hicieron fácil, no, porque sus mejores amigos vinieron a criticarlo, condenarlo, a condenarlo. También la mujer, Maldijo el día que nació. otra vez mujer. ahora en Job usted ve que Job vence. Oiga bien, Job, con la ayuda de Dios, vence al diablo. Vence al obstáculo que el diablo pone. Vence a la crítica de sus amigos. Oiga, vence el dolor. Hermano, cuando usted analiza la vida de Job, usted se va a dar cuenta que Job no simplemente venció la situación en la que se encontraba, sino que él venció varios factores. Venció la situación con la mujer. Venció la situación con sus amigos. Venció el sufrimiento de la pérdida de sus hijos. Venció la pérdida de todos sus bienes materiales. Hermano, venció la situación de su enfermedad física. Enfrentó a su mujer. Ya, también. ¿Usted está entendiendo? Cuando la mujer le dijo, maldice tu Dios muerto. Ahora, ¿cómo terminó este protagonista? Bien, porque el Señor le restauró, le bendijo Doblemente. Entonces, en una historia, ¿qué me enseña esta historia acerca de Dios? Dios es fiel. Dios está en control. Vamos a leer en una charla. En una historia de múltiples argumentos, esto puede ocurrir varias veces y cada escena debe ser interpretada individualmente, tomando en cuenta la secuencia de causa y efecto a medida que una escena conduce a la próxima. Por ejemplo, cuando el protagonista tiene un problema, ¿qué tenemos que hacer? Causa y efecto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la causa? Esa es la causa, ya. ¿Cuál es la raíz, la razón por qué sucedió ese problema? Cómo se envolvió. ¿Me entiendes? Y después tú tienes, pero eso va en la secuencia de la narración, ¿eh? Después tú tienes, él enfrenta el problema. Ya. ¿Cómo él enfrenta el problema? Causa y efecto. Ahora, él vence el problema o es vencido por el problema. Causa y efecto también. Ya. Sigamos leyendo, por favor. Quiero terminar esto. Una de las formas más fáciles de descubrir el comienzo de una nueva escena es buscar un cambio de escenario. Cuando cambia de escenario, siga. El tiempo es diferente o el personaje se fue a otro lugar. Por ejemplo, Génesis 55 claramente da fin a una escena con las palabras y regresó y se volvió a su lugar. El siguiente versículo da inicio a una nueva escena con las palabras Jacob siguió su camino. ¿Usted ve? El cambio. Cambio. Por eso es que tú tienes que comenzar desde el principio hasta el final y aplicando los 3 movimientos principales. ¿Cuáles son los 3 movimientos principales? Primero. El protagonista tiene un problema. Segundo. Él enfrenta el problema. Tercero. Él vence o es vencido por el problema. Cuarto. Cambio de Cambio de escenario. escenario. Cuarto. Ya. Vamos a llamar así. Ya. Siga leyendo. Vamos a terminar estos párrafos ya. Obviamente, la definición de los límites de una épica, historia extensa con múltiples argumentos secundarios, constituye un reto. A menudo estos argumentos secundarios se desarrollan alrededor de la vida de un personaje central cuyo periodo de vida establece los parámetros del tiempo. Así, la serie de historia de Génesis sobre Abraham comienzan con la frase "Pero Jehová había dicho a Abraham", Génesis 12:1, y finalizan con su muerte en el capítulo 25 hasta su muerte. Abraham fue la figura central de las historias del Génesis. Otro ejemplo de
de épica son la vida de José, la conquista de Canaán hecha por Josué, el ascenso y la caída de David y el ministerio terrenal de Cristo. La concentración en la vida del protagonista también puede resultar útil para determinar el comienzo y el final de las historias más cortas. ¿Qué quiere decir la concentración del protagonista? ¿Qué es lo que quiere decir? La concentración. Que usted se concentra en los actos de ese personaje. Por ejemplo, tiene un problema, cómo enfrenta el problema, es vencido por el problema, todos sus acontecimientos, su biografía, su vida. Y usa estos 3 puntos muy importantes que le van a ayudar a entender. Porque la gente lee la Biblia así como a lo loco, como, no, aquí dice así, no, espérate un momento. ¿Quién es que está hablando? ¿Por qué está hablando? Y la palabra clave, ¿qué nos enseña esta historia acerca de Dios? ¿Y cuál es el propósito de Dios a través de esta historia? Y cómo el protagonista enfrentó, tenía conocimiento. La causa. Hermano, si usted toma estos ejemplos, se le va a hacer más fácil estudiar la Biblia. Sigamos leyendo, vamos a terminar para dejarlo en situar la narración en el contexto del libro en que se halla. Ahí lo vamos a dejar, siga. La narración heroica trazada alrededor de la vida y las hazañas de un protagonista es muy común en las escrituras, como es el caso de los reyes registrado en 2 Crónicas. Wow, eso sí. Hey, ¿quién ha estudiado el primero y segundo de Crónicas? Primera y segunda de Reyes. ¿Quién lo ha estudiado? Hermanos, terrible. Los reyes de Israel. Terrible. Por eso en el año 722 Dios permitió que lo llevaran cautivo. Terrible. Toditos eran malos. Mataban a otros. Era un desastre total cuando... Pero ahora, ¿cuál fue la raíz de ese problema? La raíz era la idolatría, cuando pusieron un lugar de adoración allí. No, ese no era la raíz del problema. ¿Dónde radica la...? No. Salomón. Cuando se dividió el reino. De ahí viene la situación. ¿Usted me entiende? De ahí es que viene desenvolviéndose el problema. Y no, ahora, el protagonista en este caso es el pueblo. ¿Y cómo reaccionó el pueblo y el rey y los reyes de esa parte del pueblo de Israel? Terrible, aterradora. Que se dice que hasta el día de hoy no se sabe de las 10 tribus. Oiga. Solamente uno de los reyes fueron por Dios puesto allí. Los restos de Israel fueron muerte, un desastre. Pero sigamos para que usted vea. Los parámetros de la historia a menudo pueden estar limitados a referencias sobre una figura principal. Desde luego que un protagonista no siempre es el elemento unificador de una historia. El elemento unificador también puede ser una acción o una decisión que se toma o que se debe tomar. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? Basado en el plan de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? La descendencia de la... Sé santo. Yo soy santo. Anda delante de mí. Perfecto. ¿O no? Lo que está hablando es que obediencia. Entonces Abraham tenía que tomar una decisión conforme al plan de quién. De Dios. ¿Qué le dijo Dios a David? Que si se mantuvieran los estatutos no faltará nadie de su descendencia que no ocupara el trono. Tenía David que tomar una decisión conforme al plan de Dios. Porque bien, hermano, esto no es casualidad. Esto está bien estructurado, esto es un plan, ¿eh? Que cuando usted lo estudia, entonces usted entiende toda la diversidad y el punto central del plan. Tú tienes el punto central y la diversidad de ese plan. Entonces la Biblia es no leer nada más. Hay tantas reglas. Ahora lo estamos entendiendo. Es un manual, ¿eh? Es un manual de cómo llegar al cielo y cómo tener una vida próspera y bendecida y saludable en relación con Dios Padre a través de Cristo Jesús. Y obediencia a la palabra y dirección del Espíritu Santo.
Entonces vamos a terminar aquí, por favor. Pero en cada caso, el intérprete debe encontrar los parámetros de la historia antes de comenzar a interpretar. Por eso es que tiene que comenzar desde el principio hasta El final. y ve. Primero que todo hay que ver al protagonista divino que es Dios. Después usted ve al coprotagonista humano que es el individuo en ese entonces. Entonces el plan, el problema del protagonista, cómo surgió, por qué vino, ¿verdad? ¿Cómo enfrentó? Ahora, ¿qué utilizó para enfrentarlo? ¿Aló? ¿O qué se le cedió para enfrentar ese problema? ¿Y cómo salió de ese problema? ¿Venció? ¿Fue vencido por el problema? Pues esas preguntas vienen cuando estás estudiando. Sí, pero uno quiere saber. claro, pero si comienza con lo básico, con estos factores de interpretación, le va a ayudar. Por ejemplo, el libro de Jonás. Jonás. ¿De dónde era Jonás? Del pueblo de Israel. Está bien, vamos. Gracias, Charlie. Pero si usted estudia la biografía del personaje, le va a ayudar mucho a entender. Oiga bien, siempre también tome esto en cuenta. La relación de Dios con el individuo, con el pueblo. Le va a ayudar a entender también todo el plan y el propósito y el problema y todas las cosas también. Sigamos leyendo porque quiero terminar y dejarlo ahí, ¿sí? Lea la historia de la resurrección de Eutico en Hechos 27 hasta 12 y responda las preguntas 8 y 9. Diga el versículo o versículos donde se registra lo siguiente. ¿Quién lo hizo? Nadie. ¿Usted solamente lo hizo? No, yo lo tengo también. Dos personas, tres personas. ¿Quién más? Ludir. Ok. A. Yorladi. El protagonista tiene un problema. ¿Qué versículo? Versículo 9. ¿Sí? B. El protagonista enfrenta el problema. 10. Sí. C. El protagonista supera o es vencido por el problema. 11 y 12. Del 10 hasta el 12, ¿verdad? ¿Qué palabra en el versículo 7 señala el comienzo de una nueva historia, Charlene? El primer día de la semana. Ya, usted ve. Pero esto le va a ayudar a compenetrarse con la historia. Muy interesante. Porque eso lo va a llevar a usted, ¿sabe qué? A ser un espectador de la película, de la narración que usted está leyendo. Vamos a llamarlo así para que me entienda mejor. Muy buen libro este. No, Pero tengo que... no, es un buen libro, pero quien te lo explica, aló. No, la gloria de Dios, sí, porque sí es un buen libro, pero el que te lo explica también, el que tiene que tener sabiduría para explicarlo, porque hay gente que lo dejan así en el aire, no, vamos a leer ya, no, hay que explicarlo. Ok, que tú me hagas una pregunta y te diga, yo no sé cómo te hacen. Me arrepiento. Pero es triste, Charlene, ¿o no? Ya. ¿Sí o no? Si uno lo sabe, no lo sabe. No, pero eso es triste. Eso es triste. Yo me frustraría. Bueno. Que me estén haciendo muchas preguntas y yo no sepa. Bueno, yo mismo estoy en esta lucha, sí, pero ya. No, yo me frustraría. Pero es... Ya. Todo con propósito, ¿ok? La protagonista tiene un problema. La co. Porque ¿Cómo? Dios no, la co. Ok, la protagonista tiene... La heroína tiene un problema. Pero están, Sí. No. ¿Cómo enfrenta el problema? ¿Vence o es vencida por el problema? Hermano, arrepiéntase. Pero, ¿o no, verdad? Eso no pasó, ¿verdad? ¿No? Que Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando. Que Dios se le bendiga en espíritu a mi cuerpo. Espero que haya aprendido algo. Que Dios se le bendiga. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Salvador y Redentor de la humanidad. Amén. Dios le bendiga. Padre, gracias por esta noche. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas y dale sabiduría y espíritu de estudio.